Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, después de un día muy largo, por fin tengo tiempo para sentarme a contarles esta segunda parte de nuestra serie de neurociencia del amor. En el día de hoy quiero hablarles un poco sobre las bases neurobiológicas, principalmente. Les voy a estar contando sobre la neurociencia afectiva en eh, relacionada con el amor. Sí, como vemos nosotros en esta gráfica, por lo menos para hablar del, entender qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, o con las hormonas y demás, cuando estamos enamorados o en una relación romántica, o para entender a nuestras parejas, o a nuestros hijos, o a las personas que nos rodean, que estén en el estado de enamoramiento. Entonces vamos a dividirlo en tres grupos de eventos neurobiológicos. Un primer grupo es los eventos afectivos en el sentir. Vamos a partir de las propuestas de la neurociencia afectiva. Un segundo grupo eh, va a ser la neurociencia social, algo muy breve acerca de qué pasa cuando estamos interactuando con otras personas. Y por último, qué pasa con nuestro pensamiento, con nuestra memoria, atención y demás, ¿no? Entonces, en neurociencia afectiva hablaremos sobre algunos de los sistemas eh, afectivos más importantes, principalmente el sistema del cuidado, que es el primero del cual vamos a hablar. Ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Y en los otros, pues hablaremos de la detección de señales sociales, la sincronía, la compasión, la teoría de la mente, y luego, pues, cómo todo esto juega con nuestras expectativas y moralidad un poco. Bien. Cuando hablamos de neurociencia afectiva, ¿sí? Nos estamos haciendo referencia a los trabajos de este señor llamado Jack Pansett, principalmente, bueno, no solamente de él, sino la gran propuesta que él hace a partir de su libro Affective Neuroscience, que se publicó en 1998. Es un bestseller, es buenísimo, no estoy seguro si está en español, pero se lo recomiendo que lo lean. Jack Pansett, él se va a interesar principalmente en entender cómo sienten los animales, pues para explicar cómo sienten los humanos, lo estudió en animales, principalmente en raticas. Aquí vemos una de sus raticas, entonces él estableció vínculos con las raticas y hacía que las raticas se enamoraran entre ellas y luego estudiaba, bueno, lo que pasaba en sus cuerpos, en sus cerebros. Entonces, gracias a él tenemos los fundamentos más importantes y una estructura teórica y empírica para estudiar la neurobiología de los afectos y de las relaciones eh, sociales. Bien. Eh, bueno, además, entonces con Jean Pansef, él va a dividir en siete sistemas afectivos. Su teoría en siete sistemas afectivos sobre su teoría. Cuatro de estos son como generan sensaciones positivas, tres generan negativas. Para mayor profundidad pueden remitirse a, a los videos que tenemos sobre neurociencia afectiva, que tenemos bastantes en el canal. Bueno, hablemos directamente sobre qué pasa con el sistema del cuidado, que sería el eje central sobre el cual se erigen las relaciones de pareja humanas y no humanas, ¿sí? No, los seres humanos no somos los únicos que establecemos relaciones y vínculos de pareja o vínculos para reproducirnos y también para mantener eh, una asociación social por largo tiempo. Otras especies también lo hacen. Casi todas las especies sociales tienen los mecanismos, principalmente de mamíferos, tienen los mecanismos para formar lazos. Y estos lazos sociales, y muchos de estos lazos sociales generan conductas para mantener una relación, en este caso ya sea de ser padres o de
¿sí? De compartir por largo tiempo. Bueno, entonces en roedores principalmente se ha estudiado, también no, es bastante este sistema, y en Pansel lo llama el sistema del cuidado, de care system, ¿sí? Y es porque él no quiere hacer alusión a antropomorfizar los animales, entonces no podemos saber si los animales se enamoran o no. Estos son conceptos muy humanos, si son felices, si no son felices, si, si les duele o no. Entonces, lo que podemos es estar seguros que los animales ejecutan, no humanos, conductas de cuidado. Ellos se cuidan unos a otros, así como nosotros nos cuidamos unos a otros, principalmente con nuestros hijos, ¿no? Este también es el fundamento de la relación materno-filial o parental filial con los hijos, entre los padres y los hijos, pero por ahora lo vamos a centrar en comprender el amor romántico de pareja, porque estamos en San Valentín, ¿sí? Para el Día de la Madre, de pronto hacemos un especial sobre cómo funciona este sistema en las mamás y en los papás. Bueno, este sistema del cuidado tiene conexiones a través de diferentes neurotransmisores. Aquí lo vemos. El que está en moradito sería nuestro neurotransmisor por excelencia en este sistema y es un neurotransmisor que funciona como hormona periféricamente y como neurotransmisor en el cerebro, que es la oxitocina, ¿sí? Eh, y esa oxitocina que es producida en un lugar llamado hipotálamo, acá en el núcleo paraventricular del hipotálamo, por eso se dice PBN, ¿sí? Es distribuida a través de los axones de las neuronas oxitocinérgicas, pensémonos como en caminitos, autopistas que van distribuyendo para hacer conexiones con otros lugares. Este neurotransmisor, entonces tendremos la oxitocina que se sintetiza, que se libera en otras regiones, estimulando, activando, modulando, controlando la actividad de otras regiones cerebrales, donde las otras neuronas con las cuales se va a hacer interacción deben tener receptores para esa oxitocina. ¿Sí? Lo que vemos principalmente, ¿sí? En esa imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla sobre los cerebros de oxitocina, es que la conectividad oxitocinérgica, ¿sí? Fundamenta enormemente eh, la, fundamenta enormemente las relaciones sociales humanas, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Entonces, básicamente, durante el establecimiento de relaciones sociales humanas, se incrementa el tono, la conexión oxitocinérgica, y de esas conexiones depende qué tan sensibles somos a los demás. Entonces, en últimas, esto va a fundamentar un circuito cerebral para la sensibilidad social, ¿sí? Entonces nos vamos a bajar del bus de esa noción de que la oxitocina es el neurotransmisor del amor, es la hormona del amor, no, nada parecido. Simplemente es un neurotransmisor que facilita la comunicación entre neuronas para ser sensibles a los demás. Aumenta la sensibilidad social, sí, principalmente. Eso es lo máximo que podemos decirle de la oxitocina, además de controlar otras funciones y otros procesos. Eh, bueno, entonces ya partiendo de eso. Sobre la oxitocina, algo importante que debemos aclarar es que no importa tanto la cantidad de oxitocina que se tenga en el cerebro, ni en el cuerpo menos. O sea, recuerden que el cuerpo está separado del cerebro por una barrera llamada barrera hematoencefálica y que muchas hormonas y neurotransmisores y moléculas no pueden llegar al cerebro directamente porque no pasan esa barrera, incluyendo la oxitocina, que es una hormona, una molécula muy grande, es un péptido, ¿sí? Es al no poder llegar al cerebro, nada tiene que ver la oxitocina que recorre nuestro cuerpo por nuestras venas con lo que está pasando en el cerebro. Y además, los niveles de oxitocina que están en el cerebro ni siquiera son realmente importantes, porque como ya lo he mencionado, la oxitocina debe activar los receptores. Piensen ustedes que tienen unas llaves y unas cerraduras. Si ustedes no tienen cerraduras para meter la llave y abrir puertas, de nada sirve tener muchísimas llaves. ¿Sí? Entonces, tener mucha oxitocina no sirve absolutamente de nada si no es capaz de activar los receptores de oxitocina. Es gráficas como esa que vemos en pantalla, donde nos muestran
cantidad de oxitocina determina la conducta de las personas son gráficas falsas, son gráficas hasta cierta medida estúpidas, eso no es así. Así como el nivel de serotonina no determina qué tan alegre ni la depresión que tengas, el nivel de oxitocina tampoco determina qué tan amoroso, qué tan sensible, empático puedas llegar a ser. Esas son reducciones un poco inconsistentes con la literatura y que malinterpretan lo que se hace en neurociencias. Esta gráfica que dice que la irritabilidad y la depresión es por bajos niveles de oxitocina, que los que tienen niveles normales están bien y los que tienen niveles muy altos, pues, entonces son mujeres muy femeninas y felices de cuidar a sus hijos y a sus esposos. Primero, me parece algo un poco descabellado, un poco sexista y completamente alejado de la realidad, ¿no? Ni siquiera los hombres y mujeres que como tal tienen diferencias tan grandes en esto, ¿no? Hay pues diferencia en algunos casos, pero está mediada por otros factores como otras hormonas y demás. Entonces, esta imagen es completamente falsa. ¿Qué es lo que en realidad tenemos? Este es el resultado de esta otra imagen que ven acá con estos cerebritos que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Lo que nos está mostrando es que en realidad lo importante es el lugar donde están los receptores de oxitocina, ¿sí? Y qué tantos receptores tenemos en cada uno de estos lugares. Después de una revisión sistemática que hicimos hace un par de años, lo que nos muestra la literatura, principalmente en humanos, es que los lugares que más tienen receptores para oxitocina son estos que están en rojo. Son sectores muy profundos del sistema límbico, principalmente involucrados con la percepción, con detectar señales que vienen de los otros y controlar un poco el funcionamiento emocional más básico, ¿sí? Luego tenemos los que tienen medios receptores, como los que están en moradito, principalmente involucrados en las habilidades sociales, y los que menos receptores tienen son los que están como en azulito, que están más involucrados con procesos como memoria, lenguaje, más cognitivos, ¿sí? Entonces, a partir de este tipo de trabajos, ¿sí? Lo que podemos establecer es que lo realmente importante en el funcionamiento de las personas es la cantidad de receptores de oxitocina y principalmente para el amor. O sea, ¿por qué a unas personas les es más fácil confiar? ¿Por qué a unas personas les es más fácil cuidar, entregarse, sentirse amado, dar, ¿sí? Que a otras? Muy probablemente hayan también diferencias en la distribución de receptores de oxitocina. Tal vez unas personas, por su genética, hay alelos que influyen en qué tantos receptores producimos, por las experiencias, principalmente lo que más importa acá son las experiencias que tuvieron prenatales y durante los primeros 3, 4 años de vida. Space girl, I saw a lunar eclipse. Grogu. Looked like how I feel, but your lips. Entonces esas experiencias, si fuiste maltratado, violentado, si no había una buena sincronía entre tu cuidador, si eras lactado, si no eras lactado, el tipo de nutrición que recibías, todo esto influye en qué tantos receptores de oxitocina expresamos, ¿sí? Y no quiere decir que tener muchos receptores nos va a hacer más unos ositos cariñositos. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Sí, amorosos y paz y amor, peace and love. No necesariamente, sino una persona con una buena cantidad de receptores de oxitocina probablemente va a tener un sistema nervioso capaz de desarrollar habilidades para ser sensible a los demás, pero también para ser controlado y dar respuestas apropiadas para cada contexto, ¿sí? Que es un poco lo importante con este sistema. ¿Qué más nos dice el sistema oxitocinérgico, no? Entonces, como ya les vengo diciendo esto, aumenta la sensibilidad hacia los demás, la sensibilidad social. Es decir, que si los demás nos están enviando señales positivas, somos mucho más capaces de detectarlas y responder de forma positiva hacia ellos. También podemos ser mucho más sociales, mucho más sensibles si nos envían señales negativas, ¿sí? Entonces, nos hace un poco más sensibles a lo que viene de los demás. Cuando estamos enamorados, por ejemplo, aumentan los tiempos de contacto visual, aumenta la proxemia, promueve que estemos más cercanos
unos de otros, que aceptemos el toque, ¿sí? Que tal vez el abrazo, el saludo, el toque de manos, el contacto visual, ya lo dije, sí, las sonrisas sean más sincrónicas y duren unos milisegundos más. Ese acicalamiento social, esa proxemia, esa conexión se va posibilitando en la medida en que hay una mejor conexión oxitocinérgica. Entonces, es un camino de doble vida, de doble vía. Entre mejor sea la conectividad, somos más sensibles y si la otra persona también nos envía estas señales, nos va haciendo cada vez mucho más sensibles y conectados y se vuelve un ciclo, una retroalimentación positiva en el que cada vez nos conectamos más y profundamente con esa otra persona que está enviando señales y también somos mucho más responsivos, ¿no? Pero puede pasar lo contrario. Si es que no, esto no funcione y que lo que haya es un cortocircuito, nos sintamos amenazados y bueno, ahí no habría enamoramiento de una de las dos partes, ¿no? Entonces, eso sí es triste y es doloroso cuando una persona busca contacto visual y la otra sientes miedo, ¿no? Porque ya se pasa de el, el coqueteo, el flirteo hacia el acoso. Eh, esto aumenta la sincronía, que tal vez la social, simbioconductual, que tal vez lo vamos a ver más adelante. Y es bien interesante esto de las sincronías. Está demostrado que las personas cuando están enamoradas, sus corazones, la fase de la tasa de la variabilidad de tasa cardíaca se sincroniza, la producción de ciertas hormonas se sincroniza, la forma hasta de respirar, la forma de dar los pasos, el tono de la voz se sincroniza y la actividad cerebral también tiene cierta sincronía. Y si esto lo potenciamos por muchos años, con el tiempo de actuar de la misma forma, terminamos pareciéndonos y funcionando fisiológicamente, conductualmente y físicamente con nuestras parejas, ¿no? Que es bien interesante ese fenómeno de casi un efecto de volvernos espejo del otro en la medida en que nos amamos. Eh, Esto conlleva que indudablemente se cree esa conexión que muchos describen, que los poetas que están en diferentes culturas, que, ¿sí? Y la mejor comunicación no verbal, ¿sí? Muchos lo hablan de una conexión cósmica, mi media naranja, mi media guayaba, como lo quieras poner, ¿sí? Mi otra mitad del mundo. Y entonces surgen aquí, cuando esto funciona, frases como, "Ah, es que con él o con ella sí me entiendo, tenemos una conexión inexplicable, cósmica, es que somos almas gemelas, somos tal para cual, tenemos la misma energía, etcétera. Y muy probablemente lo que está de fondo es toda esta facilitación promovida por la comunicación oxitocinérgica, ¿sí? Recuerden, esto no va a funcionar igual con todo el mundo y para todas las personas, porque no todas las personas tenemos el mismo cerebro, la misma configuración oxitocinérgica, ¿sí? Además, esto puede conllevar también a movilizar, depende mucho de la crianza y de la cultura, todo esto de aquí es donde hay variaciones culturales y de crianza. ¿Qué tanto te han enseñado a dar? Incluso acá pueden haber estereotipos de género y de cómo hay que entregarse en una relación de pareja, ¿no? Entonces, pero en general esto debería promover una mayor necesidad de cuidar y cultivar el bienestar ajeno, ¿sí? O sea, nos preocupa, es donde surge la preocupación que el otro esté mal, nos interesa que el otro esté bien, por lo tanto, regalamos, damos, compartimos, y aquí todo esto, pues, es lo que en este momento se está moviendo, ¿sí? Este movimiento, esta oleada roja de corazoncitos que vemos por todo lado en este tiempo de dar para, para cultivar ese amor, ¿no? Porque en parte es incentivado, o sea, el mercadeo se aprovecha de lo que promueve estos sistemas. Por otra parte, también se disminuye el egoísmo y esto también lo habíamos hablado un poco cuando hablábamos de el espíritu de la Navidad. Entonces, el espíritu de también del San Valentín es dar, compartir, entregarnos, sí, entrelazarnos. Y en esa medida,
también ya lo habíamos hablado cuando hablamos del espíritu de la Navidad, en este video, es que en el espíritu del San Valentín, de la relación de pareja, comenzamos a confiar un poco más en los otros, nos volvemos un poco menos narcisistas, egoístas, y ese desmontar la desconfianza, aumentar la confianza, es muy bueno, ¿no? Porque permite pues entregarnos sin, o dar o compartir sin prevención, ¿no? Que esa es de las cosas más interesantes y más bonitas del enamoramiento, no pensar tanto en que te van a hacer daño, te van a engañar, pero eso también lleva a que muchos digan que el amor es ciego, ¿no? Muchos por esta vía terminan prestando dinero, entregando sus bienes o metiéndose en relaciones bastante peligrosas, ¿sí? Como la del meme, sí, metemos la mano a pesar de que no nos damos cuenta que estamos rodeados de peligros, ¿no? Como este cocodrilo. Esto nos puede hacer vulnerables. Hay personas especializadas en sacarle provecho a esto, estafadores o estafadoras, ¿sí? Que pueden sacar provecho de esta altísima conexión oxitocinérgica, siendo grandes seductores para, pues, aprovecharse de los demás, ¿no? Entonces tengan cuidado también por estas épocas porque pueden ser altamente vulnerables a las malas intenciones de otros, ¿sí? Pero tampoco hay que estar tan prevenido, ¿no? Porque si estamos muy prevenidos, evitamos también que todo esto funcione. Sí, uno no puede tampoco coartarse de las bondades de nuestra biología, de nuestra cultura. Eh, son bien interesantes estos estudios, estos reforzados, por ejemplo, por ese tipo de estudios. Acá les muestro el primero que vemos acá, es que cuando las personas, en este caso, se les daba oxitocina inhalada principalmente, eh, y se les mostraban escenas agresivas o, sí, o picaras agresivas, de temor amenazantes, veamos que en los casos de que inhalaban oxitocina se reducía bastante la actividad de las regiones cerebrales que responden ante las amenazas, principalmente la ínsula, la amígdala, digamos, las amígdalas bilaterales, la ínsula anterior, principalmente derecha, la corteza cingulada anterior, un poco más el componente pregenual, ¿sí? Todo esto. Y en este otro estudio que vemos acá, en este otro, era bien interesante porque a personas con ansiedad generalizada y saludables les daban también a inhalar oxitocina y veían cómo las personas en la condición, los saludables que les daban a inhalar oxitocina, se reducía un poco la actividad de este circuito de las amenazas, como que esto iba a conllevar a que no estuvieran, no se sintieran más seguros de sí mismos, de los otros, de su contexto, y no se sintieran tan amenazados. Pero recuerden que como esta es una hormona, no es del amor, sino de la sensibilidad social. En los saludables confiaban más, pero en los que tenían tendencias a la ansiedad, todo lo contrario, esto disparaba conductas de ansiedad. Entonces no es tan simple como que démosle oxitocina a las personas para que no teman y no sientan ansiedad. Todo lo contrario, vas a disparar una ansiedad social terrible porque usarías mucho más sensibles a todas las amenazas que están percibiendo del mundo, casi que lo podrían tener un delirio, persecución horrible, ¿no? Eh, entonces, esto es bien interesante. Sí, esto también lo podemos hablar más adelante, la importancia de tener unos vínculos seguros más adelante y estar enamorado o tener personas de confianza para, como una protección, como un evento resiliente hacia la adversidad. ¿Sí? El otro componente que es bien interesante es el relacionado con la monogamia. ¿Sí? Entonces, también sabemos, bueno, principalmente por estudios en roedores, que principalmente comparando estos dos tipos de ratones, tenemos acá unos ratoncitos de campo y unos ratoncitos de montaña. Entonces, estos ratoncitos de campo son súper buenos papás, pero también son unas parejas muy estables, ¿sí? Y estos ratoncitos de campo, por lo general, gastan mucho, como vemos acá, ¿sí? Muchísimo tiempo
dentro de sus nidos, ¿sí? Cuidando sus crías, pero también compartiendo con sus parejas, como que casi no establecen relaciones con otras ratonas, ¿sí? O sea, son animales altamente monógamos. Y cuando se estudiaba como que de qué dependía esa monogamia en estos ratones, lo que veían era que tenían una altísima cantidad de receptores de oxitocina, principalmente en estas áreas relacionadas con la recompensa, con aquello que nos hace sentir, que nos genera los deseos, las necesidades. Entonces, de cierta forma, estos alta cantidad de receptores para, en estas áreas de la recompensa, lo que harían es frenar la necesidad de buscar recompensas en otro lugar, ¿no? O sea, que es algo bien, bien, bien interesante, ¿no? Entonces, desde aquí viene como ese establecimiento, esa relación estrecha entre oxitocina y eh, monogamia, ¿sí? Recuerden que no es tan fácil como dar oxitocina, sino, ay, no, yo quiero que mi pareja no me ponga los cachos, entonces todos los días le inyecto o le pongo a oler oxitocina. No, eso no es así de simple porque la oxitocina no llega fácilmente al cerebro, ¿no? Es mejor producirla endógenamente que se la administran desde afuera, ¿sí? Este otro estudio, ya hablando un poquito más de seres humanos, es bien, bien, bien interesante también. Este estudio es un poquito viejito, pero bueno, una década, pero es bien interesante. Aquí ellos lo que estudiaron fue si en hombres solteros y o en hombres que estaban en relaciones de pareja monógamas, cuál era el efecto de un placebo y darle oxitocina ante la cercanía y el coqueteo en una sesión experimental. Entonces, había una experimentadora, muy linda, muy chusca ella, coquetí, un poco coqueta, enviaba señales, trataba de establecer contacto visual, de acercarse, y veían que la proximidad y la distancia y el contacto visual era muchísimo mayor. Digo, la distancia social y el poco contacto era mucho mayor entre los hombres que mm, fueron expuestos a oxitocina. Entonces, la exposición a oxitocina parecía que en estos hombres que están en relaciones monógamas acentuaba la coevisión, la distancia hacia otras mujeres. ¿Sí? Esto fue en laboratorio, vamos a ver si la vida real es así. Entonces es bien interesante porque no es que la oxitocina nos haga monógamos o nos haga enamorar, sino que parecería que fortalecería esos valores morales de las relaciones sociales que tenemos en nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura nos han enseñado y nos han inculcado desde niños a través del arte y todo lo que hemos visto, que hay que ser fiel, bueno, monógamos, que hay que compartir, que hay que dar. Pues la oxitocina favorecería, acentuaría este tipo de conductas. Es un resultado bien interesante. Aquí también quisiera acotar, hacer la diferencia entre monogamia y fidelidad. Son dos cosas diferentes. Sí, fidelidad tiene, pues, hasta donde entiendo, tiene que ver más con un trato social, con cumplir nuestros contratos sociales. Claro, puede ser que mi contrato social sea ser monógamo en mi relación de pareja, pero si tú tienes una pareja un poco más alternativa, ¿sí? Donde abierta, polígama, entonces, pues tal vez ser fiel no es lo mismo que ser monógamo, ¿sí? Y para que lo tengan en cuenta, y esas regulaciones pues serían diferentes a través de la citocina, que proveería más la fidelidad que la monogamia. Bueno, continuando con esto de la oxitocina, cabe resaltar, o sea, qué pena, largo un poquito, pero es que es el tema que yo estudio y el que creo que es mucho más importante para entender todo esto de la biología del amor. Vemos aquí en este estudio un poco lo que hacen énfasis es que la, ox- la cantidad de receptores de oxitocina no son constantes a través de todo el tiempo, ¿sí? Entonces vemos que van a tener un pico durante la niñez, porque el vínculo tiene que ser muy fuerte con los cuidadores, van a comenzar a bajar sobre la adolescencia, principalmente en la adultez, y vuelven a incrementar durante la adultez mayor, muy probablemente relacionado con la participación de los abuelos en la crianza, ¿no? Pues ahora no todos son abuelos, ¿no? Eso también da una oportunidad a replantearnos la posibilidad de amores
en la adultez mayor, ¿no? ¿Cómo es el amor? Entonces, eso también, ¿por qué lo presento? Y es para que entendamos que el amor romántico, en este caso, desde la adolescencia, la adultez, diferentes momentos de la adultez y los adultos un poco mayores, puede variar, ¿sí? Las dimensiones, estas dimensiones de las que hemos hablado, de la conexión, de la comunicación, de la confianza, de la necesidad de cuidar y ser cuidados en función de la cantidad de receptores que tenemos, ¿sí? De tal forma que no todos los amores son iguales en todos los momentos de la vida, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos los otros sistemas. Hasta ahora estamos viendo nuestro primer sistema de 10 sistemas que vamos a ver, ¿sí? Entonces, para que lo entendamos de una forma mucho más, cómo esto puede ir cambiando a través de la vida, ¿no? Entonces, entendiendo a las personas que nos rodean. Y ya para ir cerrando, yo creo que a esta altura del camino, y espero haberlos atrapado un poco, ya sus cerebros estén flotando en un océano de oxitocina, como diría el señor Sheldon Cooper, ¿no? Y, y es porque la oxitocina también tiene un papel muy importante en el aprendizaje, ¿no? Y el amor también tiene un papel muy importante en el aprendizaje. Cuando nos enamoramos, cuando estamos iniciando una relación, estamos iniciando estas fases de enamoramiento, eh, estos momentos de enamoramiento, donde es mucho más intenso todo esto, la oxitocina va a incentivar la plasticidad cerebral. ¿Sí? Al incentivar la plasticidad cerebral, da pie a que se destruyan conexiones preexistentes y que se reconstruyan nuevas conexiones. De esta forma, es posible que la oxitocina puede abrir una ventana de oportunidad al cambio, a cambiar quiénes somos, a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestros gustos, a cambiar la forma como nos movemos, cómo actuamos, cómo hacemos, ¿sí? Incluso a cambiar nuestra personalidad. Por eso muchas veces cuando hay parejas nuevas y es muy intensa la relación, nos convierten en otras personas y realmente así pasa. ¿Sí? Entonces, esto es bien, bien, bien interesante para ir ya cerrando esta parte de la oxitocina. ¿Sí? Bueno, y ya vamos a hablar ahora del sistema de recompensas. En este video son solamente esos dos sistemas de los que hablamos para que no se haga tan largo. Un complemento al sistema del cuidado es el sistema de búsqueda de recompensas. Si Jean Pansek nos habla, nos comenta que toda nuestra vida emocional, intelectual y social es energizada, es movida por un sistema muy básico e importante, que es esta conectividad mesolímbica dopaminérgica. ¿Sí? Entonces tenemos claro, no es solamente dopamina, hay otros neurotransmisores, pero vamos a hablar principalmente de la dopamina. Entonces, otros neurotransmisores que están acá implicados son los opioides, principalmente endorfinas, y la serotonina, el glutamato, GABA, pero por ahora enfoquémonos en el principal para entender lo que es la dopamina. La dopamina, recordemos, si no lo saben, ahí está el video en el canal sobre dopamina, tiene al menos 3 a 4 vías. 4 vías, pero hablemos de 3. La vía nigroestriada, que es importante para coordinar nuestros movimientos. La vía mesolímbica, que es el sistema de búsqueda de incentivos y recompensas. Y la vía mesocortical, que está más involucrada en energizar nuestras funciones intelectuales. ¿Sí? Y una vía tubular que tiene que ver con la producción de leche y de prolactina. Bueno, hablemos entonces ahora de la vía mesolímbica, que es la que nos interesa, ¿no? La vía mesolímbica, en términos generales, yo le llamo la autopista o el camino de los deseos, de los intereses, de la motivación, de lo que nuestra vitalidad. ¿Sí? En la medida que este sistema se aumenta la conectividad, nos sentimos más enérgicos, vitales, con mayor interés, con mayor deseo, con mayores ganas. Sí, esto es bien, bien, bien interesante. Y pues eso es lo que hacen las anfetaminas o todas las drogas que podemos llamar psicoestimulantes. Aumentan la actividad de esta vía, aumentándote la energía, el deseo, las ganas. El Red Bull no te da alas, el Red Bull pues, destruye esta vía y después comienzas a necesitarlo para poder sentirte vital, ¿sí?
Bueno, con respecto al sistema de recompensas, ¿sí? Este sistema se comenzó a describir a través de unos estudios de ratoncitos que se les daba, se les ponía un electrodo y ellos comienzan a jalar una palanca, así como lo ven en esta gráfica. Y esos ratoncitos, cuando palanqueaban, estaban dándose pequeñas descargas para la producción de dopamina, pero no la liberaban. Entonces, producir dopamina sin liberarla nos va a aumentar el deseo, las ganas, ¿sí? Que es bien interesante. Entonces, aumentar la actividad de esta vía y teniendo incluso más pocos receptores, lo que nos hace, o menor neurotransmisión, nos hace es incrementar la urgencia y la necesidad por hacer algo, ¿no? Entre más urgente y necesario sea algo, es porque se está produciendo sin liberarse mayor cantidad de dopamina en esta vía mesolímbica dopaminérgica. Así es una señal de necesidad, de urgencia, de darle valor a algo. Por lo tanto, en las relaciones de pareja, este sistema es el que va, en parte, lo que va a crear o lo que está asociado con las sensaciones de interés, con la necesidad, con el pensamiento. Enviar mil mensajes, en enviar regalos, también como estar enviando señales, ¿no? Estar, ¿para qué? Para que nos devuelvan señales. Sonrisas, emojis, ¿sí? Llamadas, stickers. Entonces, toda la energía que le ponemos a una relación depende directamente de este sistema, ¿sí? A mayor actividad de ese sistema, mayor energía invertida y recursos invertidos en mantener o promover el avance de la relación. Esto también, pues, es esto, y cuando uno está muy, eh, iniciando el enamoramiento, pues esto está por las nubes, ¿no? Y no lo controlamos tanto. Además, esto con el tiempo nos va a dar la sensación de control, entonces nos empoderamos, ¿no? Sentimos que tenemos poder sobre la relación, también que vamos por buen camino, ¿sí? Y entonces, si no hay ganas, es probablemente es que este sistema no, o sea, no lo están moviendo por alguna cosa. Es probable que en épocas de alto estrés o de mal sueño, pues, el sistema no funcione bien, o la exposición de otras drogas, ante la exposición, por ejemplo, principalmente de psicoestimulantes, cocaína, perico, tusi, o incluso de vapeadores cigarrillos, pues estos están reemplazando la actividad de ese sistema, entonces simplemente no van a haber ganas por hacer la relación, ¿sí? Eh, entonces, en últimas, este sistema va a ser el responsable de muchas de las conductas compulsivas en el inicio para crear la fuerza de la relación, y también de estar pensando y no el suspiro como tal, sino de estar pensando. ¿Sí? Un poco el sistema de cuidado a través de activaciones vagales es lo que va a crear más el suspiro, ¿sí? Pero el estar pensando, ¿sí? El estar pensando todo el tiempo en la otra persona y dónde estará y qué estará haciendo, las ganas de llamarlo o de llamarle, tienen que ver mucho con este sistema, ¿sí? Y un poco también el agrado cuando somos recompensados. Pero esto no tanto de placer, esto no genera tanto placer, esto genera mucho más, eh, mucho pensamiento, muchas conductas, mil mensajes, ¿sí? Y cuando esto es correspondido, pues se vuelve algo romántico, ¿no? Ay, tan lindo, me mandó 5.000 mensajes en el día, tan linda, ay, sí, cómo me stalkea y ve todo lo que yo publico y todo lo que yo hago, ¿sí? Pero cuando no funciona, pues esto ya se vuelve acoso, ¿no? Y el intenso, la intensa, el tóxico, la tóxica, el tóxique, como sea, ¿sí? Pues está detrás de ese sistema. Es una desorganización en ese sistema, ¿sí? Puede conllevar a problemas en nuestras relaciones, porque va a haber como un exceso de conductas que tal vez no son correspondidas. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos cómo en las situaciones de ansiedad
por la separación, de estar pensando demasiado por esa persona, incluso algo de xenotipia puede estar asociado, ¿sí? Es causa y también con un exceso de conductas sobredemandantes, de dependencia emocional. Bueno, toda dependencia es emocional, a mí no es una redundancia, de dependencia, pues tienen que ver con una alteración en la organización de este sistema. Entonces vemos que esto es para el uso y el abuso de psicoestimulantes, ¿no? Pero cuando algo parecido pasa en las relaciones de pareja, cuando la relación funciona adecuadamente, vemos que hay un adecuado funcionamiento, producción de dopamina en el área tegmental ventral, liberación en el núcleo accumbens en la corteza prefrontal, ¿sí? Mientras que cuando esto ya se vuelve dependencia, hay muy pocos receptores, ¿sí? De dopamina en la corteza prefrontal, en el núcleo accumbens, y esto va a conllevar a una pérdida de control, esa baja cantidad de receptores, principalmente D2 y D3, son 5 tipos de receptores de dopamina, va a conllevar a síntomas como de abstinencia, de ansiedad, y de urgencia porque no tenemos la persona. Entonces, cada vez seremos más sobredemandantes. ¿Y por qué no me llama? ¿Y qué está haciendo? Y claro, y muy probablemente de fondo está alguna falta de regulación acá, ¿no? Y lo que hemos visto, y tal vez lo veamos más adelante, si nos alcanza el tiempo en algún momento para ver estilos vinculares o tipos de apego, es que tal vez por la forma de criar, tipos, los alelos en los receptores, los genes que sintetizan los receptores de dopamina, hay personas que pueden tender a tener desorganizaciones en estos sistemas y entonces unas formas de relacionamiento de pareja, unos amores que tienden a ser un poco más problemáticos, ¿no? Esto puede cambiar el momento de la vida, como ya lo dije, si consumes una mala nutrición, enfermedades, consumo de otras sustancias, estrés laboral, problemas de sueño, etcétera, pueden hacer que esto se vaya al traste y te conviertas en una persona un poco más tóxica o tóxico, ¿sí? Eh, Algo importante aquí, esta grafiquita siempre me ha gustado porque refleja muy bien cómo se inicia y cómo se va progresando hacia una dependencia, hacia una adicción. Acá no hablan sobre las drogas, pero algo parecido sucede en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja en este momento, en los amores problemáticos, ¿sí? Entonces, en una relación típica, en un momento típico, hay un incentivo. Emites conductas de vinculación románticas, llamas, hablas, eres correspondido y sientes el placer de ser correspondido, ¿no? Que eso lo veremos un poco más con el sistema del juego y del placer. Te sientes mucho placer cada vez que son correspondidos tus actos amorosos, tus flores, tus coqueteos, tus mil llamadas, ¿sí? La serenata a las 3 de la mañana, etcétera. Pero cuando no eres correspondido, cada vez puede haber un mayor distanciamiento, o cuando sientes que esa correspondencia no te genera tanto placer como tú esperarías. Entonces, cada vez hay una correspondencia, una distancia mayor, una falta de correspondencia entre el deseo, las ganas de ser correspondidos y el placer durante la relación. Entonces, entre más distante sea las ganas del placer, pues más, como peor nos vamos a sentir y menos control sentimos, ¿sí? Entonces, cada vez vamos a tener más deseo, menos placer y menos control. A nivel cerebral, lo que vemos es que aumenta la señal dopaminérgica, se reduce la señal opioide, probablemente porque ya la señal dopaminérgica no produce opioides, y probablemente hay una baja en la señal serotoninérgica, lo cual quita, principalmente frontostriada, lo cual quita frenos. Entonces es un peligro este tipo de modo de funcionamiento porque muchas ganas, poco placer, poco control y pocos frenos, impulsividad. Entonces aquí tenemos ya casos casi patológicos de amores tóxicos. ¿Sí?
Bueno, un poco ya para ir cerrando esta primera parte de casi que la química del amor a través de estos dos sistemas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este sistema mesolímbico dopaminérgico se sacia muy fácilmente y que a través de unos meses de las mismas recompensas, ya sean sociales, sexuales, culturales, de las que obtenemos a través de nuestras relaciones de pareja, entonces nos vamos saciando, ¿no? Nos vamos fatigando. Entonces, debemos ser bastante recursivos para generar variedad en los incentivos, para que recuerden que este sistema también se activa muchísimo por la novedad. Entonces, la novedad de los incentivos, ¿sí? eh, es importante para mantener las ganas. No, no estoy hablando de ganas sexuales, también ganas en términos de energía en la relación, conductas, ¿sí? De diferentes tipos. Y cuando el sistema comienza a inactivarse, a organizarse también por peleas, por otras, por incluso malos hábitos saludables, pues lo que vamos a ver es falta de interés, apatía, fatiga, poca energía, aburrimiento en la relación, en el compartir con la pareja, pocas conductas para mantener la relación, ¿sí? Y tal vez no es que hayan otras personas, tal vez sí, pero tal vez no. Tal vez no es desamor, tal vez no es que ya, si ya no me quiere, porque si el amor es un ideal, es un concepto grande que depende de muchas cosas, ¿no? No es una sola cosa. Tal vez si me han entendido con todo esto, es que hay un sinnúmero de sensaciones y de pensamientos y conductas y de estados del cuerpo que van cambiando, ¿no? Entonces, eso tal vez hay cosas que se mantienen, ¿sí? Por ejemplo, todo lo vincular, todas las ganas de bienestar mutuo, pero lo que hay es saciedad, tal vez no es desamor, es saciedad, es falta de novedad, es habituación. Sí, entonces ahí es donde podemos variar, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? Cuando no se puede, pues no se puede. Y recuerden que pues esto no funciona, todo esto que estamos hablando no funciona de la misma forma en todos. Hay variaciones genéticas, principalmente, como ya lo mencioné, en los receptores de dopamina, los transportadores de dopamina, en los genes que controlan las enzimas como la COMS y la MAO, y en el ambiente que hemos vivido, ¿no? Entonces también experiencias de violencia, de maltrato, de poca sincronía en los primeros años de vida, están asociadas con formas de regular de este sistema y por lo tanto con formas de vinculación mucho más desorganizadas, dependientes y sobredemandantes, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y pues y ya lo último es esta diapositiva. Esto me parece muy curioso y es que y hace parte de la variación y de cómo este sistema está controlando nuestro aprendizaje y nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, es un sistema que nos da energía, ¿no? Y lo que puede ser malo para unos puede ser interesante, novedoso y recompensante para otros, ¿no? Entonces, en forma de esta exploración y puede hacernos sentir que estamos más empoderados en nuestra relación. Entonces, nos conlleva a aprender y a vivir experiencias nuevas que enriquecen nuestra vida y nuestra vida en pareja, ¿sí? Entonces, para que no lo dejemos ir atrás. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahora acá esta charlita sobre esta pequeña historia que estamos construyendo sobre la química y la biología del amor, con dos elementos esenciales, que son el sistema de vinculación, de cuidado y el sistema de deseo en general de la motivación dopaminérgico, ¿no? Espero que les haya servido para entenderse, para entender a los demás y para generar cambios positivos en sus vidas. Hasta pronto, nos vemos próximamente con los siguientes videos.